Hola, mi nombre es Cintia Marisol Díaz Reséndiz, soy estudiante de la UNIVI. Actualmente curso la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia. Mi matrícula es AL 212082 y esta presentación es para las jornadas académicas Tejiendo Puentes. El tema del cual les voy a hablar es la sostenibilidad de la herbolaria con permacultura. Empezamos. La herbolaria es la aplicación de la botánica a la medicina, es decir, el uso de plantas para curar enfermedades o aliviar ciertos síntomas en la humanidad y otras especies. Ahora, como futuros profesionales, los egresados de la licenciatura en herbolaria y fitoterapia se enfrentarán al problema de dónde adquirir un buen espécimen herbolario a la hora de prescribirlo, buscando que no tenga ninguna toxicidad más allá de lo que es su naturaleza propia del ejemplar. Por eso el siguiente trabajo propone como una alternativa que sea el mismo profesional el que pueda proveer las plantas medicinales mediante la aplicación de la permacultura para hacer sostenible el cultivo sin importar la escala a la que se haga, grande o pequeña, el tipo de lugar urbano o rural, con abundantes recursos o limitados. La permacultura es el uso sostenible de la tierra, basándose en el diseño integral para medio ambientes humanos sostenibles. Toma en cuenta las conexiones de todos los elementos del sistema, implicando todos los factores físicos, ambientales, hasta los factores culturales, políticos, económicos y sociales que represente el hombre. Con ayuda de este sistema se buscó hacer un uso correcto de los recursos actuales, sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Al aplicar este sistema podemos proteger el medio ambiente, sin parar el crecimiento económico y el desarrollo social, pero lo hará de una forma más consciente con su entorno y ocupándose a la vez de este, pues el proyecto de la permacultura es crear sistemas estables y productivos que satisfagan necesidades humanas armoniosamente integrando la tierra con sus habitantes, aprovechando la ubicación relativa y utilizando las conexiones entre los elementos. Abarca áreas como el uso de los recursos biológicos, el uso de la energía, el proceso ecológico de plantas, animales, los nutrientes generados por los ciclos, diversidad, factores climáticos y el estado del tiempo. Todo esto lo logra mediante el estudio de las relaciones y patrones que opera en la naturaleza. Muestra las conexiones entre el agua, el viento, el sol, la energía, la tierra y las plantas y los animales, para integrar diseños donde el hombre y sus actividades son centrales. En este caso sería darle cavidad al cultivo de las plantas medicinales en el rediseño y la integración del estilo de vida del profesional, donde se apueste por una ética y principios diferentes que también nos lo ofrece la permacultura. Ética de la permacultura: cuidar de todo lo viviente y no viviente, todo pertenece al sistema fundamental de la vida. Cuidar de la gente, todos tienen el mismo derecho y acceso a los recursos y conocimientos. Cuidar el futuro, poner límites al consumo y devolver a la tierra los excedentes. Los principios se encontrarán a lo largo de este trabajo. Mediante varias técnicas y sistemas que usa la permacultura, veremos que es posible ser los productores de las plantas medicinales de forma sostenible. No somos superiores a otras formas de vida. Todas las cosas vivientes son una expresión de la vida en sí misma. Ante la conclusión de esta licenciatura, el profesional se enfrenta ante un problema cuando nos pensamos en la práctica profesional de nuestra materia. ¿De dónde vamos a adquirir la materia prima, las plantas o alguna de sus partes para dar a nuestros futuros pacientes? En caso de no usar fitomedicamentos, podemos tomar la actitud de que él solo lo resuelva y consiga el material vegetal donde él pueda, pero ante esta actitud el paciente puede correr varios riesgos como los siguientes: no encontrarlo, tomar otro espécimen porque le digan que sirve para lo mismo o físicamente se parezcan las especies. El paciente no cuenta con el conocimiento de la identificación taxonómica de la planta, estableciendo sus características
macroscópicas y menos las microscópicas. Adquirir un espécimen equivocado. Puede ser que el espécimen pertenezca a la misma familia, pero no es el mismo que el que se le pide, porque no todas las personas conocen el nombre científico de determinada especie. Desconocer el control de calidad de las plantas medicinales. No saber las condiciones en que esa materia vegetal fue cultivada, cosechada, transportada, almacenada, seleccionada y organizada para su venta. Prueba de pureza, misma que se realiza para confirmar que la materia vegetal no está mezclada con otro tipo de plantas, insectos, microorganismos nocivos al aparato gastrointestinal o elementos tóxicos como fertilizantes y plaguicidas. Análisis de composición, determinar el tipo de compuestos y su concentración en la planta, la fecha en que fue cosechado, si ya es muy viejo, que su principio activo se haya perdido o disminuido su potencialidad o requiere de tiempo para la forma de su uso. Toxicidad extrínseca. Es necesaria una prueba de seguridad toxicológica a fin de asegurar la ausencia de efectos nocivos serios de las plantas, sobre todo la toxicidad que proviene de la presencia de contaminantes, mezclas con especies tóxicas, metales pesados como arsénico, mercurio y plomo, pesticidas de la agricultura, micotoxinas, alta carga microbiana. Todos estos riesgos puede correr el paciente a la hora de adquirirlo y como resultado tendríamos que fue ineficaz que tomar el material vegetal, ante lo cual provocaría un reclamo del paciente al no encontrar ninguna mejoría. En el peor de los casos, que el paciente tomara algo equivocado o al no encontrarse en óptimas condiciones le perjudique más en su salud. Considero que sería más viable que el profesional tenga un huerto. Su tamaño sería de acuerdo al espacio disponible de cada profesional, en base a las plantas que llegue a ocupar más en su práctica profesional. ¿Por qué si se busca atender a un paciente de forma integral, no producir también las plantas que lo van a curar? De forma sustentable, aunque entiendo que es imposible tener todas las variedades existentes de plantas medicinales, incluso aunque se tenga una gran extensión de tierra para plantar, no se puede tener a todas las plantas reunidas en el mismo lugar. El cultivo de las plantas medicinales requiere cierta planeación y hay que tener en cuenta clima, luz solar, cantidad de agua con la cual se cuenta, el tipo de suelo, su fertilidad, la disposición de las plantas, su preparación, las plagas y uso de productos orgánicos y defensa de las mismas plantas, el tiempo de cosecha, el cambio climático y los nuevos retos a los que se enfrentan los agricultores. Todas las anteriores son factores importantes a tomar en cuenta en el cultivo de las plantas medicinales, por lo cual propongo que la permacultura sería un buen sistema para ayudar a ser más conscientes, objetivos, prácticos y realistas de forma integral a cada uno de los egresados de la licenciatura en herbolaria y fitoterapia en cuanto a qué plantas se puede sembrar, ya sea en un entorno rural o urbano. Las áreas de aplicación de la permacultura son bastante amplias, se dividen en diferentes ramas, pero aquí solo se dará una introducción a esta en cuanto al área de la administración de la tierra y de la naturaleza, donde impera la filosofía de trabajar con la naturaleza más que contra ella. Tenemos los huertos biointensivos, bosques comestibles, conservación de semillas, agricultura biológica, agricultura natural, agricultura biodinámica, cosecha de agua en línea Keiling, manejo holístico de pastizales, cultivo de secuencia natural, agroforestería, explotaciones forestales basadas en la naturaleza, acuicultura integral. Todas estas técnicas y sistemas podían ser empleados en base al espacio disponible que se tiene para cultivar las plantas medicinales. Le toca al profesional decidir cuáles son las más óptimas según los recursos con los que se cuenta. Por ejemplo, un pequeño jardín de plantas medicinales en el corredor de la vivienda o si se tiene el espacio cerca
de casa a un huerto, pero incluso en las ciudades y espacios reducidos se pueden tener pequeñas fuentes de cultivo, como pequeñas macetas en ventanas, tejados, terrazas, balcones, cultivar en vertical. Solo hay que ser organizado para aprovechar el espacio al máximo. Para completar la variedad de especímenes requeridas, se puede formar una red de médicos que decidan cultivar sus propias plantas medicinales e intercambiarlas, o tener una red de proveedores que cultiven las plantas bajo todas las pruebas de seguridad mencionadas al inicio. También es importante los riesgos que corren las plantas, como su sobreexplotación y extinción de especies, por la variación de clima, la desaparición de sus hábitats ante la depredación de los bosques y avance de la frontera agrícola. Las plantas que han caído en desuso, todas esas razones las pueden poner en riesgo, y parte de la permacultura es cuidar de todos, no solo de la utilidad para el hombre. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, menciona el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social de 3,000 especies de plantas con atributos medicinales, de las cuales 4,000 se calcula que existen en México y que representan el 15% de total de la flora mexicana. También precisa que solo se ha hecho análisis farmacológico del 5% del total de esas plantas. De ese universo, 250 se comercializan de manera cotidiana, 85% son extraídas del medio silvestre sin planes de manejo sustentable, y el 80% de la población mexicana ha hecho uso de ella. Estos datos nos hablan de la importancia de preservar y cuidar su entorno, por lo que el empleo de la permacultura apoya su cultivo sostenible. Es importante, aparte de responsabilizarse de ese cultivo, también gestionar el establecimiento de guías y regulaciones estrictas con políticas públicas que aseguren el fomento de los conocimientos indígenas sobre plantas y sus propiedades medicinales. Es esencial para el proceso de protección, así como lo es la inversión en formación de institutos e investigación. Cierro este trabajo con algunos beneficios de usar la permacultura. Ofrece otras alternativas en la forma de sembrar, respetando el medio de forma consciente y viéndolo como un todo. Observa e interactúa. Ayuda a capturar y almacenar recursos naturales, energía, como suelos útiles, almacenar agua. Permite tener un área cultivable de forma permanente, sin importar el tamaño de esta. Ayuda a recuperar los suelos degradados, por ejemplo, con el acolchado. Produce hierbas medicinales orgánicas saludables al renunciar a los pesticidas. Reduce la contaminación al dejar de producir residuos, los utiliza como compost. Integra más que segregar, al no limitarse en el tipo y cantidad de suelo. Considero que el uso de la permacultura sería ideal en el cultivo de plantas medicinales. Incluso me atrevería a decir que sería una buena opción para las personas que estén dispuestas a cambiar su estilo de vida en todas las áreas, pues como mencioné anteriormente, esta solo es una rama de la permacultura. Su uso integral la hace sostenible para cualquiera que desee cambiar su forma de vivir, si nos interesa el futuro de las generaciones venideras. Ser sustentable no es suficiente, es lo mínimo. Es solo mantenimiento. No se trata de destruir un poco menos, pues de destruir poco menos no es proteger el medio ambiente. Se trata de aportar para promover vida. No se trata de hacer cosas que no son tan malas para otros, sino más bien hacer cosas que sean buenas para el planeta y sus habitantes. La clave es la cooperación, no la competición. Aunque de inicio es complicado, y sobre todo estar dispuesto a dejar algunas comodidades y abortar el consumo inconsciente y por ego, y cambiarlo por un consumo responsable y sostenible. Es muy importante que las necesidades de un sistema sean cubiertas por el mismo sistema,
para no tener que pagar el precio en energía, consumo y polución por traer materias primas de otros lugares. Con imaginación, creatividad y conocimiento es posible sustituir, innovar y reutilizar otras materias primas que podamos tener en la zona y utilizarlas para sembrar, ajustándonos con lo que tenemos. Considero viable agregar a la materia Jardín Botánico del tercer cuatrimestre de la licenciatura el tema de la permacultura para abrir nuevos horizontes a los estudiantes. Por último, reconocer el papel de las personas como parte crucial del sistema, tomando en cuenta que el mantenimiento de la salud de la tierra es un reflejo directo de la gente. Los futuros licenciados en herbolaria y fitoterapia deberían estar interesados en opciones como la permacultura para ser coherentes en el resto de las áreas de su vida, tanto personal como pública. Buscar la salud integral de su paciente también se transmite desde el estilo de vida del profesional. Muchas gracias.